Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el Instituto Cervantes, que es la casa de todos ustedes. Quiero, en nombre de la directora Carmen Cafarel, darles la bienvenida. Quiero agradecer especialmente a la editorial Alfaguara que nos haya ofrecido la posibilidad y el lujo de tener esta tarde aquí a Javier Marías con nosotros. Estamos encantados de tenerle aquí en esta casa. Va a charlar con Manuel Rodríguez Rivero y vamos a disfrutar de esa charla. Yo, sin más, le voy a pasar la palabra a Pilar Reyes, la directora de Alfaguara, que nos querrá decir alguna cosita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo lamento la formalidad de leer, pero quienes no somos muy diestros al improvisar, es una manera de estar un poco más seguros. Pues buenas noches a todos, gracias al Instituto Cervantes por acogernos y a todos ustedes por venir. En noviembre de 2009, en una conferencia de prensa con motivo de la salida de la edición en un volumen de Tu rostro mañana, Javier Marías habló por primera vez de esta novela. No dio su nombre, solo anticipó que estaba narrada por una mujer y que era un libro pesimista. En esa ocasión, habló de lo difícil que era para él emprender de nuevo una novela tras la escritura de un proyecto de la dimensión y la ambición de Tu rostro mañana. Llegó a pensar incluso en que no volvería a escribir, en que no tendría nada que contar. El tiempo no solo no le dio la razón, sino que ha vuelto a la novela con un libro rotundo. Desde el pasado 6 de abril está en las librerías de toda España Los enamoramientos, su nueva novela, una suerte de, abro comillas, thriller filosófico en el que la protagonista se ve atrapada en el laberinto moral del amor, como bellamente la sintetizó Manuel Rodríguez Rivero. Es un libro sobre muchas cosas, sobre el estado de enamoramiento, sobre lo que se puede hacer en su nombre, sobre el inalterable curso de las cosas, sobre la impunidad. Pero como toda buena literatura, si tratamos de resumirla, verificamos que algo precioso se ha perdido. Los enamoramientos aparece también como una celebración. 40 años de vida literaria cumple Javier Marías este mes de abril, pues fue hace justo 40 años, la primavera de 1971, en la que Los dominios del lobo, su primera novela, se publicó. Desde entonces a hoy han pasado muchas cosas por todos conocidas. 11 novelas, 13 si se cuentan los 3 tomos de Tu rostro mañana, traducciones a 40 lenguas y publicación en 50 países, una extraordinaria recepción crítica, manifestaciones de alabanza de muchos de sus contemporáneos más célebres. Sin duda, hay motivos para celebrar. En Alfaguara nos honra contar con casi la totalidad de su obra en nuestro catálogo y sentimos obviamente esta celebración como propia. La tirada inicial de Los enamoramientos ha constado de 100.000 ejemplares y en estas primeras semanas de aparición la respuesta del público ha sido extraordinaria. Segundo libro de ficción más vendido de Sant Jordi, primeros lugares en las listas de ventas de los principales medios, largas filas de lectores buscando una dedicatoria del autor. Tanto así que a principios de esta semana hemos reimpreso 15.000 ejemplares más. Los enamoramientos también ha aunado el importante capital simbólico que implica una elogiosa recepción crítica. Prepárense para quitarse el sombrero, dijo la revista Que Leer. La gran literatura aparece otra vez aquí con su rostro verdadero, dice Pozuelo y Bancos en el ABC. He aquí una novela excelente que va creciendo en intensidad sobre todo en la complejidad psicológica de sus personajes, Algen Basanta en el cultural, esto por citar solo algunos ejemplos. Hemos invitado a Manuel Rodríguez Rivero a tener una conversación pública con Javier Marías para cumplir este rito de paso que implica un lanzamiento. El bautizo, como dicen bellamente en algunos lugares de América Latina con graciosa exactitud, y que no es otra cosa que celebrar con los amigos y lectores la noticia de que hay un libro nuevo. En este caso, además, un libro extraordinario. Bienvenidos entonces a esta celebración. Los dejo con Manuel Rodríguez Rivero y Javier Marías. Muchas gracias. Esto, perfecto, ya está. ¿Y el mío? Perfecto. Sí. Es que hay una luz roja y no se pone verde, no hay manera que se ponga verde, que es lo que uno Eso es espera para que no que digas suceda. palabrotas. Bueno.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la presentación de Pilar Reyes hace que, bueno, se carga la primera parte de mi intervención. Y de la mía. Bueno, la primera, la mediana y la última, creo. Por otra parte, la verdad es que me estaba preguntando, antes de saber que Pilar iba a decir estas palabras tan bien dichas, por otra parte, me estaba preguntando que para qué se necesita una presentación de Javier Marías. El hecho de que ustedes estén aquí ya significa que les interesa, y que hayan tenido que hacer una cola, ya les interesa que, ya indica que le interesa lo que vaya a decir, ¿no? Javier Marías. Aquí lo tenemos, ¿no? Un escritor veterano, le gusta decir últimamente un poco coquetamente, autor, entre otros muchos libros de relatos, de ensayos, de artículos, autor de 11 novelas. A mí me gusta contar la última como una sola novela, por lo tanto 11 y no 13. Yo lo siento como 13. Eso tiene que ver con el esfuerzo. También autor desde hace 20 años, por lo menos, más o menos, de una columna semanal muy leída en distintos medios de prensa, últimamente desde hace mucho tiempo en El País. De manera que cualquier presentación en el fondo resulta redundante, sobre todo porque ustedes probablemente lo conocen mejor que yo. He preferido directamente, como es tarde, empezar con una serie de preguntas concretas en esta llamada conversación, que va a ser desigual, porque el que tiene que decir cosas es él. Y yo querría empezar primero refiriéndome no tanto a los enamoramientos, su novela número 11 o 13, sino a propósito de los enamoramientos del anterior, de Tu rostro mañana, esa enorme novela de 1.328 páginas que presentó en 3 entregas y que tardó unos 8 años en escribir. Y es por lo siguiente, yo leyendo, bueno, yo creo que Los enamoramientos ha tenido la recepción crítica positiva más unánime hasta la fecha de cualquier novela de Javier Marías, y más intensa. Pero hay un dato en esa recepción crítica que me ha llamado la atención y que no he comentado con Javier, es la primera vez que se lo voy a preguntar, ¿no? Yo he tenido la sensación como si la mayor parte de los críticos españoles hubieran descubierto de alguna manera, ahora, a propósito de esta novela, la importancia de la novela anterior. No porque no se hubieran dado cuenta, muchos se señaló, sino que como si hubieran reservado un poco el juicio, hubieran tardado un poco en expresarlo, o al menos en expresarlo con tanto entusiasmo como he visto ahora, una de las grandes novelas del siglo, en fin. En el extranjero, en cambio, la digestión de Tu rostro mañana, de las 3 entregas, ha sido mucho más rápida. Y la pregunta que te iba a formular es más o menos ¿tienes la sensación de que esa digestión en el extranjero de tu novela ha podido influir en esto ahora? ¿O no lo has apreciado siquiera lo que yo he notado? Bueno, antes de nada, antes de contestar, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y al Instituto Cervantes por su hospitalidad. Pues la verdad que no había reparado mucho en ese detalle, porque debo decir que las críticas las veo cada vez más al biais, como dicen en Cataluña, ¿no? Esto me pasó precisamente a raíz de la publicación en 3 partes de Tu rostro mañana. Cuando publiqué el primer volumen, pensé casi mejor que no lea las críticas, porque si son buenas, voy a creerme que el trabajo ya está medio hecho, y no era el caso. Me quedaba muchísima tarea por delante, incluso más de la que yo suponía, porque cuando salió ese primer volumen pensaba que iban a ser 2 y al final fueron 3, y el tercero además es el más extenso con diferencia de los 3. Y si por el contrario son malas y muy negativas, pues quizá teniendo tanta tarea como aún tengo por delante, tal vez me va a desanimar en exceso, con lo cual decidí pues no las voy a leer. Y descubrí, quizá más o menos por primera vez en mi vida, que se podía vivir perfectamente sin leer las críticas del libro reciente que uno acababa de sacar, porque, bueno, es difícil sustraerse. Le llegan a uno algunos ecos a través de personas que le comentan, pero decidí no leerlas. Cuando salió el segundo volumen decidí hacer lo mismo, porque me quedaba todavía el tercero. Y cuando salió el tercero tenía tantas acumuladas del primero y del segundo que me dio pereza ya leerlas. Y entonces digo, ahora qué tarea espantosa ponerme a leer todo esto de libros ya que en cierto sentido para mí
Yo viví cada volumen como una novela distinta en el esfuerzo, en la manera de abordar cada volumen. Por eso digo que evidentemente es una sola novela, pero yo la viví como si fueran 3. Y entonces me he acostumbrado últimamente a leer las críticas de esa manera, echarles un vistazo, no darles demasiada importancia, por supuesto. Uno agradece siempre que sean elogiosas, que sean positivas, eso siempre lo agradece uno, pero no lo debe tomar uno muy en serio y tampoco debe tomar muy en serio. De todas maneras, es posible que sí, que algunas de las críticas que salieron en el extranjero de Tu rostro mañana, que fueron saliendo también del primero, del segundo y del tercer volumen, apliqué el mismo criterio de no leerlas inicialmente. Ya con el tercero sí leí unas cuantas y allí efectivamente, pues digamos que hubo una recepción crítica más suelta, y quien mostró entusiasmo, que evidentemente no fue todo el mundo ni mucho menos, pues lo mostró muy a las claras, digamos, de manera más clara que los críticos españoles que normalmente, pues al menos es mi experiencia conmigo, pues no suelen mostrarse muy entusiastas. O, en fin, pues no me puedo quejar, he tenido muchas críticas muy positivas, pero digamos que no sé, esas cosas que dicen los críticos españoles a veces como un gigante de nuestra literatura y tal, ese tipo de cosas a mí nunca me las han dicho. Yo he visto que se las han dicho a muchos otros autores y, en fin, y otras semejantes, un titán y tal. Esto no, esto a mí nunca me lo han dicho. En ese sentido, quiero decir que un poco menos sueltos, ¿no? Tampoco quiero que me llamen nada de esto, porque, en fin, realmente es un tipo de cosa que resulta un poco embarazosa, ¿no? Y no es que yo lo eche en falta, pero bueno. No, pero yo me refería a eso precisamente, es decir, que el entusiasmo por la novela anterior lo he notado sobre todo a propósito de esta, que también esta es indiscutiblemente, la recepción crítica aquí ha sido estupenda, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo, vamos a ver, las he visto por encima, pero he visto que, por ejemplo, decían, después de su anterior y ciclópea, esto no es necesariamente un elogio, ¿eh? No. Bueno, yo lo he entendido como tal. No necesariamente, o sea, no. Monumental, tampoco en sí mismo encierra demasiado elogio. Yo lo he entendido. Pero en fin, quizá tú las has leído con más atención que yo. He leído elogios absolutamente estupendos ahora que no había leído cuando se publicó Veneno, sombra y adiós. Bueno, y ahora además es una característica bastante normal de la crítica en general, quizá y en todo caso de la española. En este caso no se ha dado así, pero es muy frecuente que, por ejemplo, esto sucede en el cine, sucede en todo. Y insisto, no es solo cosa de España, aunque en España es bastante pronunciada. Es muy típico que haya, como nadie tiene memoria de nada, y menos aún de lo que se dijo en una crítica de cine o de literatura y tal, hace 2, 3, 4 años, lo que sea, pues los críticos a menudo, por ejemplo, críticos que eso yo lo he visto con muchos autores y conmigo mismo, yo tengo buena memoria todavía. Digo todavía porque aparte de veterano ya empiezo a ser un poco provecto, pero ya que... De eso también hablaremos. Pero es muy normal que pongan mal o fatal o medio regular un libro cuando aparece. Y luego cuando sale el siguiente, dicen, el mismo que lo puso mal, con frecuencia dice, lamentablemente esta nueva novela no es como la anterior, que era tan estupenda. Entonces lo utilizan para cargarse la nueva. Bueno. Esto ha sucedido en todas partes y, por ejemplo, de John Ford, yo me acuerdo la crítica de cine. En el caso, si por ejemplo, de John Ford, por ejemplo, se dijo cuando hizo Centauros del Desierto, que hoy en día quizá muchos consideran su mejor película, y miren que es difícil elegir la mejor película de John Ford entre las muchas que tiene, pues muchos críticos americanos dijeron no tiene nada que ver con el Ford interesante de siempre, esto es una porquería y tal, una película mal trabada y descoordinada y tal y cual. Y luego, al cabo de unos pocos años, cuando hizo Dos cabalgan juntos, que tenía una temática además un poco parecida, decían no es como Centauros del Desierto, que era la buena, que era magnífica, esta otra, en cambio... En fin, esto es un poco frecuente. En este caso parece que no, según dices, no ha sido para cargarse el nuevo, sino para apoyarlo, lo cual... Sí, pues, como si hubieran olvidado.
como si se hubieran olvidado de que no manifestaron demasiado entusiasmo. Pero bueno, también puede haber una apreciación quizás subjetiva, aunque me parece que lo ha notado más gente. Bien, vamos ahora con los enamoramientos. 115.000 ejemplares, bueno, colocados. Tirados. En 15 días o 20 días. Es mucho, Javier. Tirados no quiere decir vendidos, ¿no? Es mucho. Vamos a ver si no te vas a convertir en un autor de bestsellers rapidísimos. Y ya lo fui. Ya lo fui en el pasado. Ya lo fui con un libro o dos hace ya muchos años. Sí, pero bueno, tardabas un poco más. Ahora en 20 días me parece que te están malcriando. Bueno. Como ocurre en todas las novelas de Javier Marías, a mí se me hace muy difícil precisar cuál es el tema de los enamoramientos, de qué trata, porque trata de muchísimas cosas, como saben ustedes, los que la hayan leído, ¿no? En cualquier caso, en el caso de Javier Marías siempre son muy significativos los títulos, son indicativos, ¿no? Los escoge muy bien, le da muchas vueltas. Los enamoramientos. El tema es, por lo menos, uno de ellos, el enamoramiento. Es decir, ese estado trastornante en donde al final de la novela resulta que somos capaces de las mayores sevicias y locuras, ¿no? Como le ocurre a los drogadictos con la droga, quizá, ¿no? A propósito de ese estado, del estar enamorado, surgen otros temas importantes, algunos tan importantes como el primero, y que son algunos de ellos unos clásicos en la narrativa de Marías. La maldad impune, la envidia, el azar, la muerte sentida como abandono y ahora también la muerte sentida como que qué espanto si el muerto regresa, ¿no? Como pasaba en Vértigo, la película de Hitchcock. Y sobre todos esos temas, la dificultad de conocer la verdad como algo difícil de precisar, de alcanzar, ¿no? Eso es lo que le ha dado a la novela eso que se ha hablado mucho, ese cierto pesimismo que para mí me apresura. Él lo llama novela sombría, más bien, que para mí tengo que precisar que es un pesimismo nada histriónico, nada sin aspavientos, un pesimismo que recorre toda la novela y que también podría llamar cierta melancolía, ¿no? Temas serios, reflexivos, a pesar de que de vez en cuando Javier Marías siempre mete en las novelas refrescos, cortesías para el lector. Digo esto porque, a tenor de lo que se ha dicho y después del enorme esfuerzo, la novela de 1.328 páginas, esta vez digo bien el número de páginas porque siempre me lo... Has quitado 300 de pronto. Bueno, no, 3.328 en la edición de... en la edición sola, ya. Yo pensé que te ibas a tomar, y tú lo decías, en fin, el esfuerzo, es verdad, 8 años escribiendo una novela es mucho tiempo, ¿no? Que te ibas a tomar un descanso, es decir, que ibas a hacer una novela menor, una novela de entretenimiento. Y de hecho, esa sensación no se me quitó en las 2 primeras páginas de la novela, donde creí que yo iba a leer un thriller mariesco. Inmediatamente en la 3ª o 4ª página ya me di cuenta de que no era el caso. Mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que no sabes hacer thrillers o que no sabes descansar? No, pues es que los thrillers yo no he hecho nunca ningún thriller, vamos, en fin, no sé si sé porque no me he puesto a hacerlo y desde luego esta novela, desde mi punto de vista, no tiene nada de eso. En mis novelas, digamos, lo que se llama tradicionalmente la trama, la intriga, el argumento, evidentemente tiene su importancia porque no pierdo de vista que estoy haciendo una novela y toda novela tiene su historia, tiene su desarrollo, tiene su averiguación, prefiero llamarlo averiguación a sorpresas, pero de hecho yo creo que normalmente adelanto mucho, además, a veces adelanto incluso lo que ha sucedido desde las primeras páginas, ¿no? Y eso va en contra de la idea de thriller. En fin, mi libro Corazón tan blanco de hace ya muchos años, de hecho, se podría decir que aunque había un misterio por resolver, por así decir, precisamente el narrador no tenía ningún interés en averiguarlo. Y empezaba con las palabras que se han recordado, incluso parodiado más de una vez, no he querido saber, pero he sabido, porque era alguien que precisamente no quería saber, es decir, era lo contrario de lo que suele ser un detective, sea profesional o aficionado en una novela policíaca o en un thriller o en algo por el estilo. Era alguien que, al revés, no hacía la menor tentativa por averiguar lo que notaba que había de turbio en su propio pasado, en el pasado de su padre, de su familia, etcétera, etcétera. Y más bien se le imponía, acababa siendo algo que en contra de su voluntad se le imponía. Es decir, que
yo creo que nunca he hecho thrillers. A mí, como he explicado en numerosas ocasiones, yo no busco además temas literarios para las novelas. Hay autores que piensan, esto podría quedar muy bien, una novela situada en tal periodo o que tratase de tal o cual. Digamos que yo suelo escribir las novelas sobre los asuntos que a mí mismo me conciernen y me preocupan en mi propia vida. Y digamos que, en fin, son muchos de los asuntos que he tratado en varias novelas, como es el secreto y su posible conveniencia, por supuesto la posible ventaja de callar y de no hablar tanto como se suele hacer, de contarlo todo, la traición, el engaño, la envidia, todo eso yo creo que, si nos paramos a pensar un poco, preocupa a cualquiera. Es decir, que creo que son temas que en el fondo están más o menos presentes, con más o menos dramatismo en la vida de cualquier persona, aunque sea traiciones menores, aunque sea engaños menores, aunque sean secretos menores. Yo recuerdo que en la novela que acabo de mencionar, Corazón tan blanco, había una parte en la que se decía, es curioso porque el carácter de secreto es algo que decidimos dar a algo que a lo mejor no tendría por qué ser en sí mismo secretible, por decirlo de alguna manera. A veces decidimos no contar a quien sea, en fin, a nuestra mujer, a nuestro marido, o a nuestros padres, o a un amigo, o lo que sea. Decidimos no contar algo que no habría por qué no contar. Pero en el momento en que decidimos no contarlo, porque es totalmente inocente, de pronto lo hemos convertido ya en un secreto. De pronto tenemos que tener además una memoria de aquello que omitimos o de nuestra mentira. Si en un momento hay que tener una memoria, hay que tener incluso una vida paralela, teniendo presente lo que se dijo, lo que no se dijo. En cierto sentido, hay que tener ya un paralelismo que es ficticio. Tenemos en el momento en que decidimos, no sé, si yo, por ejemplo, decido no contarle a una persona importante que hoy he estado con Manolo Rodríguez Rivero aquí. Bueno, esto en concreto no, pero bueno, si decido, decido, por ejemplo, pues no decirle, pues he estado. Entonces eso no puede trascender que he estado aquí, con lo cual pues tendría que secuestrar los periódicos a lo mejor del día de mañana o algo para que no. En fin, ese tipo de cosas inocentes que sin embargo a veces todos lo hemos hecho, a veces omitimos y decimos, bueno, mejor no decir esto, mejor, por supuesto, mejor no decir que me encontraba no sé quién. Entonces, eso es algo que está, aunque sea muy menor, de manera muy menor y no sean grandes secretos, está en la vida de todas las personas. Y sobre eso, digamos, yo suelo hablar y suelo hablar en forma de novela, pero claro, mis novelas, como todo el mundo sabe, pues también tienen reflexiones y no pierdo de vista que son novelas y que hay una representación y que hay personajes y que hay una historia y que hay conversaciones. Prefiero llamarlas, en el caso de mis propias novelas, más conversaciones que diálogos, porque lo que no son nunca son, creo yo, son diálogos costumbristas o realistas o naturalistas, casi nunca, ¿no? Y entonces eso se combina, las dos cosas, las reflexiones abiertas con la representación de aquello que también es objeto de las reflexiones. Pero digamos que yo no siempre hablo de lo que me va preocupando, ¿no? Sí, pero por eso te preguntaba si después del esfuerzo aquel no te pedía el cuerpo algo más entretenido. Para ti, me refiero no para los lectores, que evidentemente esta novela se ríe, como ustedes los que la han leído se dan cuenta, sino me refiero como esfuerzo. El cuerpo no ¿O pide, te salía ahí? El cuerpo no pide cosas literarias, por favor. O sea, el cuerpo, ¿No? El cuerpo pide otras cosas. Podrías haber hecho una novela sentimental. El cuerpo pide todo tipo de cosas, ¿no? Comida, por ejemplo. Sí, comida. No, he dicho comida. O bebida, o fumar, por ejemplo, y tal, pero cosas literarias no suele pedir, ¿no? No vamos a empezar como ese personaje precisamente de la novela. Hay un personaje literario que, bueno, en fin, la narradora, como muchos de ustedes ya saben, trabaja en una editorial y, por tanto, pues hay una pequeña viñeta, digamos, en la cual habla de los escritores como hablan las personas que trabajan en las editoriales, con poco respeto, porque los tienen muy cerca, porque saben que la mayoría somos bastante insoportables, cuando no totalmente engreídos y abusivos y exigentes y demás. Y habla de uno
que es así, efectivamente es así y que, bueno, que en un momento dado pues le pide que, como si fueran, digamos, gente a su servicio, le pide que le traiga, bueno, no, con esto no estropeo nada, le pide que le traiga un par de gramos de cocaína porque tiene que describir la cocaína esa noche en su novela nueva y tal. Y dice, bueno, pero si la cocaína la ha visto todo el mundo y tal. Y yo no la he visto en persona y tal, solamente, pero todo el mundo la ha visto en las películas, es un poco... Y no, pero yo tengo que saber si es calcárea o si es como el azúcar o si es más bien como la harina, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, hay un momento en el que ella le pregunta y dice, bueno, pero ¿también la quiere probar o no? Y dice, bueno, eso depende de lo que me pide la novela. Entonces, bueno, ella dice, hombre, yo no entiendo que una novela pueda pedir nada. Entonces el cuerpo pues tampoco pide nada que tenga que ver con las novelas. Bueno, vamos a ver, desde un punto de vista, digamos, más técnico, a mí siempre me ha parecido, a mí y a mucha gente, muchos lectores de tus novelas, que el elemento fundamental... Pero no aburramos con técnica a la gente, no te preocupes, no voy a aburrir. El elemento más importante es el narrador. Dejando aparte las 4 primeras novelas que escribiste, lo que podríamos llamar prehistoria de Javier Marías, o Javier Marías antes de Javier Marías, a partir de El hombre sentimental, que es una novela del año 86, adoptaste la primera persona. Siempre hablan narradores, te inventas narradores que cuentan la historia en primera persona. Y ese procedimiento ha servido muchas veces para que el lector tienda, de alguna manera tienda, a identificar al narrador que habla con Javier Marías. Una cosa inevitable, sobre todo porque en un momento determinado, en Negra espalda del tiempo, la famosa falsa novela del año 98, eso era real, es decir, narrador y autor en muchos sentidos era la misma, en casi todos los sentidos es la misma cosa. Ese narrador a lo largo de las novelas de Marías ha sido hasta la fecha cantante de ópera, profe, intérprete, negro literario, el propio Javier Marías, el lector de caras, intérprete de caras, como en Tu rostro mañana. Y es un narrador que además, en contraste con el Javier Marías articulista y un poco cascarrabias, como ha señalado algún crítico estos días, es un narrador irresoluto, inseguro, pasivo, es curioso, observa, pero se compromete poco. Y ahora resulta que de repente el narrador es una mujer, una tía, como dice en un momento determinado uno de los personajes. Como los anteriores narradores, sus digresiones, su pensar, su imaginar, su elucubrar, se convierte de alguna manera, estructura en el flujo de todo el relato. Y de alguna manera es la misma voz de siempre, pero con una diferencia. Lleva sostén. Lleva sostén. Y otra diferencia. María Dols, la narradora, esa editora que cuenta la novela, es más comprometida que los anteriores. Resulta más comprometida, es más activa. Resulta menos, digamos, fantasmal, por utilizar una palabra que Javier ha utilizado alguna vez. Se enamora. Mi pregunta es, ¿te ha costado particularmente meterte en su piel? Entre otras cosas, porque he leído hace unos días una cosa vieja tuya en la que decías, vieja tuya como casi todo, en la que decías que cuando uno tarda tanto tiempo en meterse, cuando uno está durante tanto tiempo metido en un personaje, y en tu caso has estado 2 años y medio con María, creo que además 300 días más o menos de escritura efectiva, según he calculado. Pues no sé. Ha debido ser más terrible salir de ahí. Y por lo tanto te pregunto, ¿eso tiene que ver con esa cosa también que me parece un poco coqueta que has dicho de que te sentías más inseguro con este libro que en otros, quizá porque tu narrador era una mujer? No ha sido por ese motivo. No, en fin, la razón por la que la narradora es narradora, es mujer en esta novela es muy sencilla. Quienes lean la novela o la hayan ya leído, que por un momento intenten pensarlo a la inversa, es decir, la historia que se cuenta, digamos, intenten pensar que quien la cuenta y asiste, digamos, a ello fuera un hombre y que entonces, bueno, en un momento dado se enamorara de una mujer que a su vez hubiera hecho... No funciona. Eso sería realmente inverosímil y muy raro y, por tanto, tenía que ser una mujer. Al principio, reconozco que al principio me costó un poco, por la falta de costumbre
costumbre, incluso cuando escribía, y claro, pues me salía el masculino a veces, ¿no? Y pues estaba seguro, y ay, tal, seguro no, segura. Y entonces me acordé en un momento dado de una cosa de Benet. Benet, como probablemente tú mismo y algunos de los presentes recordarán, que lo conocieran, aunque empieza a hacer una obscenidad de años que murió realmente. Benet era gracioso, muy gracioso, y cuando algo le hacía gracia era muy insistente y lo repetía una vez y otra, pero siempre con gracia, y una vez y otra. Y entonces recuerdo, hace ya, pues eso, muchos años, claro, que le hizo mucha gracia, insólitamente, una cosa que le oyó decir en televisión a Lola Flores. Y le había gustado mucho, y entonces lo comentó, me lo comentó a mí por lo menos y tal. Me dijo, me ha gustado mucho lo que ha hecho Lola Flores en la televisión. Tampoco Benet seguía estas cosas, digo, ¿cómo Lola Flores y tal? Sí, me ha gustado mucho porque le han preguntado, Lola, no sé qué, Lola, ¿cómo estás y tal? ¿Cómo te encuentras? Y ha contestado, disgustadísima. Dice, me ha parecido una respuesta excelente. Entonces le dio durante una semana o quizá incluso 10 días, cada vez que uno hablaba con Benet o le llamaba, le decía, hola Juan, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Disgustadísima. Le decía una vez y otra. Decía, no, pues ya, bueno, pero ¿y esto cómo lo ves? Estoy disgustadísima. Entonces, me acordé de aquel femenino que él empleó durante un par de semanas de su vida quizá, y todo el rato lo decía y le hacía mucha gracia y lo repetía y lo repetía. Y entonces dije, bueno, pues disgustadísima, ya está. O sea, aquí me tengo que poner en eso. Y entonces ya, pues digamos, el femenino empezó a salirme con naturalidad y con facilidad. En lo que respecta, digamos, al resto, a la caracterización del personaje femenino, vamos a ver, no es una novela psicológica, yo creo, no es una novela sobre todo sobre la psicología femenina de nadie, no es una novela que intente presentar a una mujer en tanto que mujer, como existen muchas novelas, en particular algunas escritas por mujeres, me temo, ¿no? O sí, que son la mayoría de las que tienen a mujeres como narradoras, por otra parte, ¿no? Aunque no es el primer caso en que un autor masculino recurre a esto mismo. Es una novela en la cual la narradora hace básicamente lo que hacen los narradores de mis otras novelas, que es contar, observar, reflexionar. Y yo, como creo que en esas cosas no hay mucha diferencia o no tienen por qué haberla entre los hombres y las mujeres, pues me di cuenta de que no tenía por qué no tener una voz que fuera, por así decir, prima hermana de las de mis otros narradores de otras novelas, que a su vez son primos hermanos, eso no lo voy a negar en absoluto entre sí, ¿no? Y en ese sentido, pues a partir de un momento dado y una vez resuelta ese masculino que me salía de vez en cuando y tal, así al principio por la costumbre, pues pensé, bueno, simplemente tiene que tener unas reacciones que me parezcan verosímiles como de mujer, ¿no? Que haya, y tiene que haber unas reflexiones que quizá podría hacer una mujer en tanto que mira a los hombres de una manera determinada, pero más allá de ese tipo de pequeñas cosas, pues lo que hace sobre todo a mí me irrita un poco cuando algunas mujeres, creyéndose feministas, dicen una cosa que me parece tremendamente machista. Probablemente son machistas involuntarias. Horror. Sí, lo siento. Cuando dicen... La que vas a desencadenar. No voy a desencadenar nada. O sea, pues, no, lo he dicho en un artículo hace unos meses ya, o sea que tampoco... No, es decir, a veces se dice, bueno, es que hay una sensibilidad femenina que... No sé, recuerdo, por ejemplo, se hablaba de lo de la academia. Entonces, en la academia efectivamente hay muy pocas mujeres, ha habido poquísimas a lo largo de la historia, es una vergüenza, todos estamos de acuerdo, todos, creo, los miembros de la academia estamos deseosos de que haya más mujeres. Evidentemente, lo que no vamos a hacer es meter a mujeres que no nos parezca que lo merezcan, solo porque son mujeres, pero, bueno, yo he oído a veces opiniones de es que ¿cómo se puede prescindir de la sensibilidad de la mitad de la población y del sentido de la lengua de la mitad de la población? Digo, mire usted, me está usted hablando de las mujeres, cuando me dicen estas cosas me está usted hablando de las mujeres como de los perros. Es decir, el perro es fiel y el caballo es noble. La mujer no es así o asao o tiene una sensibilidad determinada.
Las mujeres tienen tantas sensibilidades diferentes como puedan tenerlas los hombres a su vez entre sí. Y no me cosifique, no me animalice a las mujeres al decir esto. Entonces, a mí me parece, yo he conocido montones de mujeres a lo largo de mi vida y tengo numerosas amigas y he tenido novias y exnovias y tal y cual, bueno, que podían hacer ese tipo de reflexiones que están en este libro perfectamente, sin variar casi un ápice. No creo que para reflexionar, insisto, contar, narrar, relatar y observar y ver haya una gran diferencia entre, o la hay, digamos, tanta entre unas mujeres y otras como entre unos hombres y otros. En ese sentido, pues a partir de un momento dado me sentí perfectamente cómodo. Hombre, me tenía que acordar pues, que llevaba falda y tal, y hay momentos que tiene un problema con el sostén, que no sabe si ponérselo o no. Y esas cosas sí, claro, para la verosimilitud del personaje, pero no, al final me sentí cómodo y mi particular inseguridad o falta de fe en esta novela, que aún mantengo, dicho sea de paso, a pesar de la aparentemente buena recepción en estas primeras semanas, pues se debía a otras cosas. Y es tan cierta, en fin, tengo testigos incluso de que incluso pensé en dejarla en un cajón. Tuve mis muy sinceras dudas de si publicarla o no. Y, bueno, la propia Pilar Reyes, que antes amablemente ha dicho estas palabras, con las cuales ya sobraba todo lo que dijéramos nosotros prácticamente, pero es testigo de que ella, bueno, yo le anuncié en un momento dado que la novela la podría tener en tal fecha, que ella volvía de Navidades de Colombia, y le dije, bueno, pues a tu vuelta la tendrás ya y tal. Y cuando volvió, pues se encontró con que no tenía allí en su mesa el mecanoscrito, porque yo escribo a máquina aún, como muchos de ustedes saben. ¿Y qué pasa? Y tal, habló con mi agente y eso, y le dije, no, pues mira, que todavía no hay novela y veremos si la hay. Y porque la tengo que mirar y pensármelo y revisarla y no estoy seguro. No estoy seguro siquiera si publicarla y tal. Hay otros testigos, pero bueno, acudo a... Sí, a mí también me lo dijiste. Acudo al testimonio de Pilar porque recuerdo eso perfectamente. Pero yo suponía que tenía que ver con el tipo de narrador, que no te sentías seguro. No, la narradora... No, ya he dicho, después de lo de disgustadísima ya no tuve ningún problema. O sea, eso ya no. De todas maneras, yo no recuerdo a Jacobo o Jacques o Jaime Deza nunca en calzoncillos. Sí. A lo mejor alguna vez estuvo, es verdad, sí. Estuvo, no me acuerdo ya lo que llevaba, pero estuvo haciendo posas. Bueno, para terminar con la parte... En un lecho. Es verdad, me acuerdo ahora del lecho. Ya me acuerdo que llevaba, en fin. Sí, bueno, calzoncillos, como en las películas americanas. O nada, no, yo creo que no. Bueno, no sé, ya no me acuerdo, en fin. Para terminar con la parte más ceniza de estas preguntas mías, con la parte, digamos, más pesimista, más sombría, yo creo que George Steiner, que es noble redondino, y al que Javier admira o ha admirado bastante, en una ocasión dijo que el pensamiento es estrictamente inseparable de la melancolía. Y en las novelas de Javier todo el mundo piensa mucho. Yo tenía una sensación de pesimismo en la novela, ya digo, y subrayo porque para mí es muy importante, es un pesimismo sin histrionismos, que no se anuncia a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, la idea del amor, del enamoramiento. Ya sé que él separa, no es una novela de amor, es una novela sobre el enamoramiento. Pero del enamoramiento surge el amor, al menos ese amor que surge evidentemente de ese encuentro que Javier, que el narrador, la narradora mejor dicho, explica ahí que no es predestinación, sino siempre el eco de otro. El eco de otro, que a su vez es eco de otro, y que el único que se salvaría sería el primer amor, el amor adolescente. Esa es la sensación que yo sacaba. En una frase muy bonita, como en las rifas, somos el resultado de sucesivos descartes, dice, como en las rifas de pueblo cuando agoniza el verano. Bien, yo creo que mi sensación de pesimismo, a lo mejor no he leído del todo bien la novela, llega también incluso a... A mí me parece, una de las cosas que más me ha conmovido de la novela al leerlo fue una imagen que es el diorama, un diorama, no revelo nada especial tampoco, por si hay mucha gente a lo mejor que no lo ha leído aún, un diorama del Museo de Ciencias en donde aparecen Adán y Eva como esqueletos, como meros esqueletos. Y lo único que está vivo en esa escena es una manzana, que es una manzana con color. No está, aunque no sea de verdad, no está muerta. Es como si el amor
diera pereza de alguna manera, o el enamoramiento diera pereza, algo que te he oído decir. ¿Estoy muy equivocado? Bueno, vamos a ver, yo he distinguido un poco al hablar, en fin, en las entrevistas relativas a este libro y tal, he diferenciado un poco, en fin, de hecho me alegró, una de las primeras que tuve, recuerdo que el entrevistador ya había leído el libro y tal, cosa que no siempre sucede, y me acuerdo que me alegró que me dijo, oh, la verdad es que llamándose como se llama el libro y tratando parcialmente, porque no solo trata de los enamoramientos, no solo trata del asunto del título, digamos, dice, la verdad es que no he encontrado ni una sola frase cursi, me dijo, y bueno, pues me alegra, ¿no? Y yo he dicho, no es una novela de amor, en el sentido de, es una novela sobre el... Y tampoco es una novela sobre el proceso de enamoramiento, porque la gente, Ortega dijo aquella cosa famosa que sobre el proceso de enamoramiento, que no recuerdo con exactitud, pero... Que uno se vuelve idiota. Algo así, dijo, es un estado transitorio de imbecilidad o algo por el estilo. Bueno, eso quizás es el proceso de enamoramiento, digamos, y la gente tiende un poco a confundir el enamoramiento con ese momento, con ese proceso, con el momento del descubrimiento de una persona, en fin, la época de estarse mirando a los ojos y no salir del lecho, por así decir, que luego pues eso normalmente, lo cual es una cosa, y el estado de enamoramiento y la conciencia de estar enamorado de alguien para mí son cosas que no tienen nada que ver con ese proceso. Creo que se puede estar profundísimamente enamorado al cabo de 10, de 20 años, etcétera, etcétera, aunque ya no esté uno mirándose a los ojos todo el rato, ni nada por el estilo, ni esté obnubilado, ni esté en un transitorio periodo de imbecilidad, como más o menos dijo Ortega, sino que uno tiene una conciencia y uno tiene además la certeza, por así decir, de que, bueno, como quiera expresarse, de que sin tal persona no se puede vivir, o que esa persona, como en un momento dado un personaje de la novela viene a decir con palabras parecidas, de que esa persona nos hace débiles, de que esa persona nos causa debilidad, que realmente en un cierto sentido estamos un poco inermes, no ante la persona, que no tiene por qué ir contra nosotros, sino ante cualquier cosa que le pueda suceder a esa persona o cualquier cosa que esa persona pueda hacer, que es uno de los asuntos también de la novela. La novela también en gran medida trata sobre la impunidad, lo he dicho, y se podría hacer una extrapolación, se podría, a asuntos de la vida política también, pero digamos sería una extrapolación. Esta es una novela de la vida civil, es una novela, digamos, de hechos, de vidas personales, de vida civil, llamémoslo así. Pero una de las cosas que suceden a menudo es que esa persona que nos debilita, esa persona ante la que tenemos debilidad y que también nos hace débiles, las dos cosas, son personas a las que normalmente es fácil que les pasemos cosas que no pasaríamos normalmente a nadie, que nos hacen apearnos de nuestros principios, que nos hacen dejar correr cosas que en modo alguno quizá deberían dejarse correr. Ese es uno de los asuntos. Y eso se produce probablemente en el estado de enamoramiento, no en el proceso de enamoramiento. El proceso de enamoramiento probablemente es todavía tan frágil, digamos, que es fácil desenamorarse a mitad del proceso. En un estado con conciencia de eso no es nada fácil, es más, puede resultar incluso imposible. ¿Por qué hablamos de esto? Ya te digo que era la última cosa ceniza, pero relacionado con ello te voy a leer una frase que es tuya, una frase de estos días, comillas. Si lo que logro averiguar en el transcurso de escritura de mi novela o lo que llego a ver lo aplicara a mi vida personal y práctica, sería un desastre. No podría vivir. Explícanoslo. Sí, eso ha surgido un poco a raíz de que más de un periodista pues, me ha comentado cuán distinto resulto en mis novelas y en mis columnas de prensa. Yo creo que no tanto, yo creo que hay algunas columnas de prensa que no son muy distintas de las novelas, y, en fin. Pero lo que yo siempre he dicho es que son dos actividades completamente diferentes. Y en muchas ocasiones he dicho, las columnas las escribe el ciudadano. Las columnas las firma uno con su propio nombre, se supone que no son ficción, aunque me parece, a propósito de esa polémica que ha habido hace poco, que tampoco tenía mucho interés desde mi punto de vista, pues no pasa nada si uno inventa cualquier cosa de vez en cuando para ilustrar o para adornar o para embellecer una idea de un artículo, y no sé, yo lo he hecho más de una vez, contar
O sea, recuerdo un artículo en el que contaba que me había quedado encerrado en un ascensor de Nueva York junto con un mayordomo y tal y cual. Luego eso a su vez se convirtió en un cuento más adelante y no, pues francamente no me había pasado. Lo que pasa es que me interesaba, pues conté eso, pues para luego se suponía que el mayordomo en cuestión había empezado a hablar de la venganza, entonces había una reflexión sobre la venganza y la adorné con esa anécdota y no me parece que pase nada. Pero bueno, normalmente en los artículos uno digamos, suscribe con su propio nombre, no está en un territorio de ficción. En la novela el ciudadano ni entra ni sale, el ciudadano se queda fuera. En la novela, yo he dicho muchas veces, se es un salvaje o se puede ser mucho más salvaje. Y lo que he dicho también en algunas ocasiones es que en el fondo uno es mucho más optimista en los artículos de prensa porque uno tiene cierta responsabilidad o siente, hablo por mí evidentemente, siente cierta responsabilidad de que las cosas mejoren. Todos los que escribimos en prensa, mal que bien, intentamos influir un poco, intentamos convencer, intentamos argumentar, intentamos señalar lo que nos parece que no está bien, intentamos que las cosas mejoren. Como intentamos todos que en la vida real de cada uno las cosas mejoren, todos, y el que no lo hiciera, pues probablemente sería lo que normalmente se llama un cenizo. Ya, oiga, bueno, sí, ya vale, pero déjenos en paz un rato, usted es un cenizo, estamos aquí tomando copas y no nos amargue las copas, o estamos aquí cenando y no venga usted a decirnos todo es horroroso y todo es espantoso. Porque uno puede decirlo, pero también con un ánimo de que en realidad algo se enmiende, algo mejore. Entonces, en cierto sentido, lo que yo he dicho es que el novelista se engaña mucho menos, se engaña a sí mismo mucho menos que el articulista, porque el articulista se fuerza a sí mismo a pensar que las cosas tienen remedio o que deberían tenerlo y siente cierta responsabilidad de contribuir a que, desde su punto de vista, evidentemente, habrá gente que no esté de acuerdo con lo que uno opina, pues mejoren un poco o, en fin, o no sean como son. En una novela uno sabe cómo son las cosas de verdad, lo sabe. Y como está en un territorio que es de ficción, en el cual la realidad ni entra ni sale realmente, entonces se permite decir la verdad, mucho más que en un artículo. Se permite afrontar las cosas como realmente cree que son, sabiendo que además no hace mucho daño a la realidad con eso, porque la gente vive en la realidad y se mete a leer una novela durante 3, 4, 5 días o una semana, lo que dure su lectura. Se mete a ver una película y se está en el cine 2 o 3 horas y a lo mejor el efecto de una novela o de una película, si le causa gran impresión o es muy buena, pues le dura unos días más, como mucho, pero luego todo el mundo vuelve a su vida real y a su vida real mejorable, o que todos queremos creer, necesitamos creer que es mejorable, ¿no? Entonces, no tiene mucha importancia. El escritor, en cambio, se pasa pues 2 años o 3 o los que sean, o el tiempo que sea, a diario, en contacto, digamos, con ese a veces pesimismo, con esa cosa sombría que se puede tener o de desolación. Pero uno sabe que incide poco en la realidad, que a nadie le va a amargar. Tú mismo dijiste en el comentario que muy generosamente hiciste al poco de salir esta novela, Los enamoramientos, dijiste algo parecido a que, bueno, que ninguna novela ha cambiado nunca la vida de nadie, pero que a algunas pues se les perdona tan lamentable incapacidad o algo así. En fin, era una forma enrevesada y cicatera de elogiar el libro, un poco rácana y tal, pero como propia de ti. Claro, claro. Pero bueno, también era elegante, ¿no? Hay que reconocer que era una manera elegante también de hacerlo. Entonces, es verdad, eso es cierto. Uno aprende cosas en las novelas. En esta misma novela hay un momento en el cual se habla de una novela breve de Balzac, y se cuenta un poco el inicio del planteamiento de esa novela y hay un momento en el que se habla de manera natural, ¿no? de ella. Y la persona, la narradora que escucha hablar de eso, dice, bueno, ¿y cómo termina esta historia que me estás...? Dice, bueno, ya la leerás, no sé qué. Y además es lo de menos. O sea, ¿cómo termina eso? ¿Qué más da? Dice, lo bueno, lo que tienen las novelas de bueno son las que nos permiten conocer lo que no existe y lo que no se da. Y es así. Y eso a veces nos enseña mucho.
es cierto que nos enseña mucho para afrontar luego las cosas de la vida verdadera, de la vida real, pero realmente no la cambia. Entonces uno puede permitirse, digamos, ser más verdadero, ser más sincero en una novela que en un artículo de prensa en el cual uno tiene cierta responsabilidad para con los lectores y para con la sociedad, digamos, a la cual se está dirigiendo. ¿No? Bueno, lo digo porque... Bueno, tú no a mí escribes. es que hay novelas que me han cambiado. Robinson Crusoe, por ejemplo. ¿Te cambiaron para mal? No, me hice una cabaña. Bueno, de todas maneras, en las novelas de Javier Marías, él siempre tiene la cortesía, aparte de que le va bien la estructura de la novela, una cortesía con el lector que es de repente aliviarle aquí y allá el peso de esa melancolía de tanto pensamiento, ¿no? Para eso utiliza muchísimos procedimientos. Hay uno clásico que es el profesor rico, que ya es un clásico, que debería pagarte dinero, por cierto, por haberlo inmortalizado más o yo a él. de lo que era por derecho, a pesar de que en esta novela creo que lo vistes de verde, ¿no? Que eso es espantoso. Se dice, se dice que lleva algo así como que lleva una bonita chaqueta color verde nazi. Y una camisa... lo siento, pero era un bonito verde, el verde nazi. Y una camisa verde o algo así también. Lleva varios verdes. Sí, hay momentos que en la narradora dice un verde de más, que lleva un verde de más, porque también lleva un pañuelo o algo. Otro de los procedimientos que se utilizan siempre pues son ironías, determinadas sátiras, nichos de sátiras, en este caso, el mundillo más o menos literario. Aparecen personajes o referencias, no llegan a ser personajes como un tal Cortezo, de un tal Garay Fontina, que todos los que nos hemos dedicado a la edición en algún momento, y aquí hay varios, pues hemos conocido de alguna manera gentes semejantes. Gorrones, tacaños y sin orgullo, dice en un momento la narradora. Nada que ver con Marías en este caso. Y también utiliza la ironía. Y también utiliza un procedimiento menos irónico y menos humorística, en el que se parece más al Javier Marías articulista. Es decir, empieza a hablar de ese estado de cosas del mundo que no le gustan, de esos desarrapados tiempos actuales, de la ciudad negligente, en la que todo el mundo se toma confianzas. Quizá porque has idealizado demasiado el mundo anterior o tus recuerdos, o a lo mejor, como has dicho en alguna ocasión, porque a lo mejor te estás convirtiendo en un anacronismo, como yo también, y no toleras los cambios. De hecho, en un mundo donde parece que ser es estar conectado, yo no conozco a nadie menos conectado, en el sentido que dice el dicho, que tú. Es que no tengo tiempo para estar conectado. Yo lo siento, yo no sé qué vida llevan ustedes, pero si yo estuviera conectado, como se dice, y mirando, aparte de todo lo que miro a lo largo de mi vida y del día, porque pues, bueno, no sé, uno escribe, uno lee, uno oye música, uno va al cine, ve DVDs, ve a los amigos, en fin. A los amigos ves poco. Pues a ti no hay manera de verte, si pareces un ministro. A ti es dificilísimo verte, o sea, estás mucho más ocupado que nadie que yo conozca. En fin, sí era por eso. Pero, sí. Entonces, si además yo estuviera conectado, no sé, pues probablemente al final acabaría no escribiendo, que es quizá lo que más fácil me es dejar de hacer, dicho sea de paso, de todas esas cosas. Yo me puedo pasar largos periodos sin escribir y no me pasa nada. A diferencia de lo que les ocurre a muchos escritores que lo necesitan y que no pasa día que no escriban y tal, y yo no, yo estoy muy tranquilo y bueno, lo he hecho en más de una ocasión, no escribir durante largos periodos. Entonces, no sé, pero en fin, evidentemente yo me siento cada vez más un anacronismo y no es que yo esté en contra de los cambios en general. Lo que pasa es que, bueno, en fin, desde mi punto de vista, que evidentemente no compartirá mucha gente y sobre todo la gente más joven que siente esta como su época, como es normal, pues yo creo que los cambios que va habiendo en muchos aspectos pues realmente son para peor. Creo que, lo he dicho en más de una ocasión, creo que el mundo está en estos momentos pues particularmente idiotizado en muchos aspectos. Creo que también, y esto me parece gravísimo, se está convirtiendo cada vez más en unas sociedades, porque no es España solo, es un poco todo Occidente, cada vez más puritanas, más mojigatas, más restrictivas y de hecho más intolerantes, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso no me puede gustar. No sé, yo he conocido épocas de ninguna libertad en España, sin duda alguna, como
como todos los que nacimos en el franquismo, y yo tenía, pues me parece que 24 años cuando murió Franco, de manera que mis primeros 24 años, pues imagínate, como tú mismo y tantos otros, pues la falta de libertad que había aquí, pero también hemos conocido épocas en las cuales las libertades nos las tomábamos, aunque no las hubiera, que es una cosa que siempre hay que hacer, tomarse libertades, y no esperar a que se le otorguen a uno, y épocas pues en las cuales teníamos más libertades que ahora, ¿no? Y había que llevar menos cuidado con todo. Eso no me gusta. Si defender las libertades, que es en gran medida lo que yo a veces como articulista hago, no tanto, yo creo que en la novela hay muy poco de eso, hay muy poco, a lo mejor en passant hay algún comentario… Sí, pequeños comentarios. Muy pequeño, pero vamos, que a lo mejor es propio pues del personaje que lo dice, etcétera, y es parte de su caracterización también, pero vamos, creo que hay muy poco de eso. Pero bueno, si defender las libertades es ser cascarrabias, lo soy, evidentemente, pero en ese sentido sí, me voy sintiendo cada vez más un anacronismo, y lo único que estoy esperando es que, como la historia es siempre cíclica, pues yo creo que llegará un momento en el cual volverá a haber, no es que yo lo eche de menos, pero en fin, para entendernos, volverá a haber sexo libre y LSD y cosas por el estilo. Y entonces, bueno, lo único que espero es que no me pille muy viejo el cambio de ciclo, porque ya para entonces no sé de qué me va a servir nada de eso. Bueno, se ha hablado ya, te has referido tú a, no es explícitamente eso, pero has citado un ejemplo importantísimo. En todas las novelas de Javier Marías hay un sistema de alusiones y referencias literarias importante, ¿no? Yo, en fin, sin pretender ser exhaustivo, porque no lo he mirado del todo, aquí citas a algunos autores y algunas obras en passant, como nada importante, y otras importantes. Citas, por ejemplo, a Émile Brontë, a Solá, a Julio Verne, a Galdós, a Borges, que me encanta la cita porque simplemente sirve para aludir a una marca de productos de frutos secos. Y me encanta porque yo tampoco me llevaría a Borges a una isla desierta. No, pero yo no, eso no va contra él, ¿eh? Bueno, no va contra él, pero están los botes pero Borges son frutos están en secos, todas partes. son frutos secos. Y luego hay otros que tienen una importancia fundamental. Una importancia fundamental porque sirven de espejos o ecos, que sirven de espejos o ecos lejanos de la trama, que sirven para desencadenar todo un sistema de referencias de los famosos ritornelli, de las novelas de Marías, etc. Por supuesto, Shakespeare y Macbeth particularmente, no es la primera vez. Aquí Balzac, el coronel Chabert, una novela corta que, por cierto, ha sacado en Reino de Redonda. Ojalá chupe rueda de esta novela y se convierta en el primer seller de tu editorial. No, sería el segundo, pero sería el segundo. ¿De verdad? Sí, se han vendido 7.000 de uno. Son muchos. No, yo hablo de muchos más. Hablo de 115.000. No, la idea de publicarlo en Reino de Redonda a la vez, pues se me ocurrió que tal vez algunos lectores, pocos probablemente, de esta novela, pues sintieran algo de curiosidad por leer la novela de Balzac, la novelita de Balzac, de la cual hablan los personajes en un momento dado. Y ahora es una buenísima traducción. Como la traducción preexistente a la que he sacado yo ahora era francamente mala, desde mi punto de vista, y además creo que ya ni siquiera se encuentra, porque hace 10 o 12 años ya de esa edición, pues me pareció buena idea que… Y efectivamente veo que alguna gente dice, no, ay, pues qué bien, porque me ha dado curiosidad leerla a raíz de lo que se dice en la novela sobre el coronel Chabert. Luego está también Dimas, Los Tres Mosqueteros, que también tiene una importancia. Se cita también a Cervantes, que cada vez es más citado por Javier Marías en sus novelas. Yo, además, me he alegrado porque no soy el único en haber notado en tu novela también cierto eco del curioso impertinente. Creo que te lo ha dicho alguien más ya. Sí, creo que sí, pero no… La verdad que es una historia que a lo mejor no has tenido conscientemente en absoluto. Cuenta. La verdad es que en absoluto. Y lo que te quería preguntar, esas sugerencias… Pero de Cervantes hay una cita, pero mínima, ¿no? No, se cita Cervantes, pero quiero decir que aparece. La frase. Aparece, bueno. Me parece que se cita… Yo creo que nada aquella que la he citado más de una vez, tú mismo te has forjado tu ventura, creo que es la que aparece, ¿no? Pero no es la primera vez. Muy buena esa cita, aunque muy breve. No es la primera vez, yo creo. Pero nadie la tiene en cuenta hoy en día, porque todo el mundo considera, ¿ves? Esto es otra cosa que tampoco me gusta de los tiempos actuales, todo el mundo considera que no se ha forjado su propia aventura, sino que todo lo que le pasa o todo es culpa de los demás. Y del Estado, y de los otros, por favor, ¿a ti te gusta esto?
Es que Está bien. nadie acepta Está que bien es, tener siempre un nadie culpable. acepta que es responsable de lo que hace, de lo que decide hacer, de las opciones que toma. Tú mismo te has forjado tu ventura, dice Cervantes. Esto sí que es un anacronismo, casi nadie lo acepta eso hoy. Bueno, dejémoslo. Bueno, esas referencias surgen en el proceso de escritura o algunas se surgen en esa especie de cosa que, siguiendo a Nabokov, tú siempre hablas del primer, digamos, el primer resplandor del libro, el primer Latido, aliento, decía él. latido. No, las citas y las referencias. Las referencias. No, eso van surgiendo en el momento en que, bueno, como he explicado 100.000 veces a lo largo de los 40 años que llevo publicando novelas, efectivamente, pues yo no tengo un plan muy preconcebido cuando empiezo a escribir, no me sé la historia completa porque si me la supiera probablemente me aburriría y me parecería un mero ejercicio de redacción. Me gusta averiguar los libros a medida que los escribo, por tanto improviso mucho. Esto no quiere decir que los libros vayan por su lado, ni siempre me ha parecido ridículo estos escritores que, aparte de gorrones, tacaños y sin orgullo, dicen, por ejemplo, algunos que los personajes cobraron vida y se escaparon y tal, y digo, por favor, o sea, son entes de ficción, esto es un pusilánime, esta persona que deja... Siempre uno decide, lo cual no quita para que uno pueda improvisar, decidir cosas sobre la marcha que no tenía previstas, etcétera, etcétera. Y no, mi propia memoria literaria pues a veces me hace acordarme tal situación o tal otra de la novela, me acuerdo de esto, de aquella frase, de aquello otro, o bien en el caso del coronel Chabert y de las pocas citas de Dumas que aparecen también mencionadas, pues tiene relación con algo que está también presente en la novela. Hay una de las cosas que ha recordado Pilar Reyes en su introducción, ha sido que se habla, creo que hay una frase que se habla de la horrible fuerza del presente o de la horrible fuerza de los hechos o algo por el estilo. Y hay un momento en el que por una serie de conveniencia también para un personaje se habla de lo espantoso que sería que los muertos, incluso los muertos que más hemos llorado, pudieran volver al cabo de un tiempo. Esto evidentemente en la realidad pues no se da o es rarísimo. Entendámonos, muertos que parecían muertos, resulta que no lo estaban, hay algunos casos, pero es poco. En la literatura, en cambio, ha habido bastante más de esto. Y no solamente Los Tres Mosqueteros, en el caso de Milady, que es lo que se cita, sino también El Conde de Montecristo, por ejemplo. En el folletín, desde luego, muchísimo. Y entonces se traen a colación esos casos, que sí se dan más frecuentemente, insisto, en la literatura, de cómo, y de la paradoja de cómo la desaparición de alguien, la muerte de alguien nos pudo destrozar la vida y cómo su hipotética resurrección, su hipotético regreso, su hipotética vuelta al cabo de unos años, podría ser a su vez también otra enorme desdicha, como sucede en la novela de Balzac, en la novelita de Balzac, en el coronel Chabert, en la cual se ha dado por muerto a este coronel en la batalla de Eylau, en una batalla napoleónica. El hombre, por una serie de avatares, tarda años en poder regresar, porque de hecho logró salir de la fosa común a la que se lo había arrojado, etcétera, etcétera, y se presenta en París al cabo de los años y se encuentra con que su mujer se ha vuelto a casar, se lo dio por muerto oficialmente, figura como un hecho histórico en los anales del ejército francés y esta mujer suya se ha casado de nuevo, ha tenido 2 niños que con él no había tenido ninguno, le ha heredado, por supuesto, etcétera, etcétera. Y de pronto la reaparición de alguien cuya muerte lloramos mucho puede ser causa de una enorme desdicha, porque los muertos, y en ese sentido también se podría aplicar a la manera en que solemos vivir las pérdidas, también pueden ser un lastre, se dice también a veces aunque no regresen a la manera del coronel Chabert o a la manera de Milady en Los Tres Mosqueteros, a veces cuando los tenemos demasiado presentes llega un momento en el cual realmente no nos dejan vivir, no puede llegar a ser así. Entonces, son referencias que a uno se le van ocurriendo a medida que trata los temas que trata. Y como yo no creo que estas cosas se puedan considerar lo que los críticos llaman hoy en día metaliteratura. Yo creo que se habla de estas cosas de la manera perfectamente natural
en que la gente también habla a veces de un libro o de una película y se dice, oye, he leído esto y tú te crees, yo también, y tú crees que ella sabía esto, y tú crees, ¿cómo lo ves? Y el final no es un poco ambiguo, no sé, como se habla naturalmente, sin mayores pretensiones de pedantería ni de metaliteratura, de una manera natural como hablamos todos a veces de películas o de novelas que leemos. De todas maneras, Javier, se nota que no eres espectador de los magazines de las 5 de la tarde en las televisiones españolas, porque muchos de ellos se alimentan de gente maridos que se fueron a comprar tabaco, hermanos separados y que regresan. Eso es distinto. Pero muertos que reaparecen. Muertos y que probablemente te desordenen la vida que tú ya has montado después de tanto sufrimiento. No, a las 5 suelo trabajar. Yo no, yo estoy ocioso. ¿Sabe? Bueno, ya me quedan pocas preguntas. Una respecto a tu público. Vamos a ver, que es una cosa que yo sé que te molesta que te pregunte. Pero estoy disgustadísima. ¿Estás disgustadísima? Con mi público disgustadísima. En una de las crónicas con motivo de Sant Jordi, donde por cierto te pusiste ciego de firmar, Sergi Pàmies se refería a, cito, comillas, las colas interminables y con una mayoría de mujeres maduras transversalmente hermosas, cierro comillas, que esperaban a que le firmaras un libro. ¿Tú crees que tienes más lectoras o lectores o que hay algo en tus novelas que gusta más a las mujeres que a los hombres? ¿Qué significa lo de transversalmente? No lo sé. Eso pregúntalo a Sergi Pàmies, yo no me lo he inventado. Ya, pero como lo citas, pues en cierto sentido lo haces tuyo. Es que me ha gustado. Una mujer transversalmente hermosa. Transversalmente hermosa. Sí, eso es lo que dice Pàmies. Lo contrario de transversal sería... Supongo que vertical. Vertical, ¿no? Verticalmente hermosas, bueno, en fin. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Si tú crees que hay algo en tus novelas que gusta más a las mujeres que a los hombres, o que les interesa más. Vamos a ver, yo creo que... Aparte de que leen más ellas. Claro. Sí, claro. Yo creo que hoy en día prácticamente todos los autores y todas las autoras y todo el mundo, pues normalmente con alguna excepción rara, ¿no? Pues tienen más lectoras, porque es indudable y las encuestas y lo dicen, las mujeres leen más desde hace ya bastantes años y eso es así. No sé, la verdad es que no lo sé si hay algo, no tendría por qué haberlo a priori, porque de hecho, en fin, y hasta este libro, un cierto reproche que se me ha hecho algunas veces y que yo admito, siempre lo he admitido, es que en otras novelas mías los personajes femeninos casi siempre están un poco desdibujados, casi siempre están un poco velados o desdibujados, se los ve con menos nitidez, digamos, que a los masculinos, y es cierto, yo creo que es así, quizá también porque hasta ahora había utilizado siempre la mirada de un hombre y bueno, pues hay un cierto elemento, digamos, pese a todo, hay un cierto elemento de extrañeza en la mirada de un hombre hacia una mujer que quizá no acaba de... Entonces, en ese sentido, digamos, no es que en mis novelas anteriores haya habido personajes femeninos pues muy definidos o muy... Eso lo admito, y eso tal vez podría pensarse que no invita, digamos, a que a las mujeres les atraigan mucho mis libros. En este libro, pues tampoco sé si la narradora en realidad está muy definida, porque como he dicho antes, es alguien que sobre todo es espectadora, tampoco es que intervenga mucho en los acontecimientos, es relatora, es observadora y reflexiona, y tampoco se va a describir a sí misma, porque en fin, es como un poco absurdo describirse uno a uno mismo, ¿no? Un narrador. No sé, en fin, a veces me han dicho, es que no se ve mucho, digo, hombre, pero es que no voy a decir, soy así y asado y tal, y tengo largas pestañas y no sé, no tendría mucho sentido, ¿no? Pero bueno, en esta novela en concreto sí hay, quizá en otras novelas tal vez, a lo mejor lo que ha podido interesar a algunas mujeres ha sido quizá pues la manera de ver a las mujeres un determinado tipo de hombre, que eran nuestros narradores. En esta novela creo que hay un aspecto que quizá no se ha señalado, que aparte de que la narradora sea mujer, creo que quizá no es desdeñable del todo y si no me equivoco no se ha señalado mucho hasta ahora. Hay una historia, no de amistad, evidentemente, pero sí una historia que no está en primer término, pero que no deja de tener su importancia en la novela, de lo que podríamos llamar simpatía o solidaridad
incluso entre dos mujeres que apenas se conocen. Y ha habido muchas novelas sobre la amistad entre mujeres, bueno, hay muchísimas, como de la amistad entre hombres también, claro está, empezando por la mayoría de los westerns, y en el cine, quiero decir. Y aquí, sin embargo, no es la historia de una amistad, es la historia precisamente de una especie de enorme simpatía y de solidaridad y de comprensión, sobre todo de una mujer hacia otra, sin apenas conocerse, sin en realidad tener... y en ese sentido, quizás sea una novela un poco feminista. A pesar de que ahora que lo pienso. A pesar de que fantasea con su muerte. Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso no tiene nada que ver, uno puede fantasear, mientras solo sea fantasear, uno puede fantasear con la muerte de quien sea. Eso ni siquiera está... Bueno, la Iglesia sí lo debe considerar sí. Punible. Es pecado. Punible, ¿no? Sí. Pero fuera de la Iglesia, por fortuna, no. Bueno, y voy a hacer una traca de últimas preguntas fáciles. ¿Traca? Sí, pequeña traca. Bueno, desde hace más o menos un lustro, más o menos, tu nombre viene sonando como posible premio Nobel. Tu rostro mañana. Tu rostro mañana. Incluso has llegado a estar muy alto, y eso lo he comprobado yo, en la lista en las quinielas de las casas de apuestas británicas, lo cual tampoco reconozco que no es decir mucho. No, son unos locos. De todas maneras, la primera pregunta que te quiero hacer, por un lado, o sea, por lo demás, o sea, teniendo en cuenta estas cosas, la verdad es que, ¿quién se lo iba a decir a un muchacho que hace 40 años hacía volatines delante del maestro Benet, por lo visto tocaba la guitarra? Eso me lo ha enseñado Javier Goñi, porque a mí se me había olvidado, lo leí el otro día en su blog. Sí, maltraté la guitarra. ¿Cómo vives esa especie de éxito? ¿Cuál éxito? Pues ese éxito internacional, el hecho de que en este momento tu nombre suene, y no solo en España, ni mucho menos, como un posible, en España, digamos, no, en como España, haber llegado a lo que se en... considera, de alguna manera, estar en la lista de salida de lo que se considera el mayor galardón posible, ya, bueno, etcétera. Bueno, en España precisamente no se ha dicho mucho, más bien... fuera de España, digo. Fuera de España, más bien, sí, no sé, los anglosajones y alemanes y tal lo han dicho alguna vez y tal, pero toda esta gente, que yo les agradezco mucho que piensen que tal cosa sería posible, si es que eso no acaba siendo una maldición, porque no saben ustedes la pena que me dio Vargas Llosa este año, cuando lo vi tan agobiado y tan azorado, y aún lo sigue, ¿no? He recibido unos correos electrónicos de gente que me piden que te pregunte lo siguiente, que te diga lo siguiente, a ver si lo formulo bien. Yo creo que alguna de las personas está aquí y me podría corregir. Hay gente que cree observar que desde que apareces en las listas, digamos, de novelizables, parece que has sentado algo más la cabeza. Es decir, primero aceptaste ser académico de la lengua, cosa que no hacías antes, que no hacías porque estaba allí tu padre y no querías que hubiera dos Marías en la academia. Pero sobre todo hay gente que aprecia una mayor moderación en tus declaraciones públicas, una actitud quizá menos desafiante. Yo no sé si estás sentando cabeza, pero lo que te quería preguntar a estas personas es, ¿has revisado ya tu empecinada idea de no aceptar premios o invitaciones oficiales? Eso que has dicho tantas veces. Sí, no he revisado nada de eso y lo mantengo. Bueno, premios no me han dado ningún premio oficial, con lo cual tampoco los puedo haber rechazado. Es algo raro, de todas maneras. Porque no me los han ofrecido nunca, quitando en época de UCD el Premio Nacional de Traducción, pero en fin, imagínese. Entonces, yo hace ya muchos años, hay varias razones para esto, en fin. Se podría hacer tres bloques, digamos. Por un lado, si hoy estoy en el Instituto Cervantes, e insisto, agradezco mucho la hospitalidad, pues es porque es una cosa de Alfaguara, en fin, o montada por Alfaguara por un lado, y por otra parte en la cual a mí no se me remunera en absoluto, claro. Solo faltaría que encima me pagaran por hacerme este favor de acogerme aquí. Pero hace ya bastantes años, allá por el año 94, 95, recuerdo que la prensa de derechas, en la época de la llamada crispación, habría que empezar a hablar de la primera crispación, ¿no? Pues con la mezquindad que a veces la caracteriza, recuerdo que empezó a hacer unos listados, empezaron a molestarse en mirar quiénes iban a los institutos Cervantes, quiénes viajaban
a cuenta de las invitaciones del Cervantes, y quienes iban a las invitaciones del Ministerio de Cultura y tal y cual, y empezaron a... Bueno, y yo, al ver que empezaba a ver eso y que salían... Lo siento, es mi manera de ser o mi carácter, dije, lo siento, a mí en esto no me mezclan. En esto me da igual quiénes sean, no me mezcla nadie. A mí nadie me va a llamar jamás ni paniaguado ni nada que se le parezca. Y entonces opté por no aceptar ninguna invitación ni del Ministerio de Cultura, ni de los Institutos Cervantes, ni de nada que fuese oficial. Eso, ya digo, hace más de 15 años. Como evidentemente tampoco me parece que el trabajo no deba pagarse, creo que todo trabajo debe pagarse, pues lo que tampoco iba a hacer era aceptar invitaciones, por ejemplo, de Cervantes de Milán, sin cobrar nada por mi intervención y pagándome el viaje y el avión. Pues no, eso tampoco. Con lo cual, el único remedio era no quiero que me dé el Estado nada y pues la única solución es no aceptar nada del Estado. Respecto a los premios, hipotéticamente premios nacionales o premios oficiales, etcétera, que insisto, no ha habido ocasión de que rechace ninguno, pero bueno, lo haría si alguna vez, cosa improbable, se les ocurriera a alguien darlo, por varias razones. Y quizá una de ellas es que, en general, bueno, digamos que el Estado español conmigo, por lo menos en lo que son sus estamentos culturales, literarios, etcétera, ha sido bastante descortés. En general, no voy a entrar en el detalle de esas descortesías porque, en fin, a mí me enseñaron que uno no debe quejarse de las descortesías padecidas, y también me lo enseñó el Real Madrid hasta que llegó Mourinho, dicho sea de paso, que uno no se queja de los árbitros ni se queja de nada, y eso yo he sido madridista de toda la vida, ahora estoy casi buscando equipo. Y bueno, sin embargo, sí puedo hablar de las descortesías que tuvo con mi señor padre. Yo creo que independientemente de lo que cualquiera pueda opinar, muy libremente de la obra de Julián Marías, y evidentemente tampoco al ser yo su hijo, pues soy yo quien para decir nada, pero creo que es un poco llamativo y un poco sangrante incluso que, habiendo publicado él su primer libro en 1941 y habiendo muerto a finales del 2005 y habiendo publicado libros desde el 41 hasta el 2004 prácticamente, pues jamás recibiera ni siquiera un premio nacional de ensayo, premio que ha recibido pues tanto Mindundi, de ensayo, de poesía, de narrativa, etcétera. Entonces, bueno, si alguna vez hubo un momento en que, bueno, me parecía un poco llamativo, era normal, evidentemente, que nunca hubiera recibido el Premio Nacional durante el periodo franquista, porque aunque mi padre se hizo muy conservador en los últimos años de su vida, no hay que olvidar que durante toda la larga posguerra fue alguien represaliado por el régimen de Franco. Ahí era normal, pero bueno, hubo muchos años todavía en que vivió durante la democracia, independientemente de quién gobernase, quién dejase de gobernar, jamás tuvo ni siquiera un reconocimiento oficial y, por tanto, me parecería absurdo que lo tuviera yo. Dicho sea de paso, otras de las personas, evidentemente los premios nacionales, Cervantes, etcétera, pues han recaído a veces en personas muy, muy valiosas, pero también hay que decir que a veces han recaído en personas que no tienen ningún valor. Y entre los que no lo han recibido, sin embargo, pues están lamentablemente bastantes de los escritores que yo más he estimado y que yo más creo que no lo tuvo nunca Juan Benet, mencionado ya antes, no lo tuvo nunca Juan García Hortelano, no lo ha tenido nunca Eduardo Mendoza, no lo ha tenido todavía Arturo Pérez Reverte, no lo ha tenido Félix de Azúa, no lo tuvo Jaime Gil de Biedma en poesía. Lo han tenido otros que también son muy buenos, evidentemente, pero casi preferiría uno no formar parte del elenco, sino más bien del elenco de los que nunca tuvieron nada, ¿no? Entonces, en tercer lugar, para terminar con esto, hay otra razón. Yo creo que el Estado tampoco tiene por qué dar nada, premios, ni por qué gastar dinero del erario en premiar literariamente a nadie. Yo creo que todo eso huelga y que normalmente hay unos jurados que a menudo, si uno mira quiénes son, pues
uno se pregunta a veces, bueno, ¿y quiénes son estos para dar o quitar realmente algo a alguien, ¿no? Entonces, yo no quiero recibir nada del Estado, ni en forma de viajes, ni en forma de remuneraciones, ni en forma de premios, y es así. No sé si mis razones son desafiantes, dijiste, o si son absurdas, pero son así. Ten cuidado porque esto lo están apuntando. ¿Quién? Quien sea. Quien sea, bueno, quien sea. ¿Y? Que no podrás volverte atrás. No, yo no tengo ningún interés en volverme atrás. No, yo mantengo además mi palabra, ¿eh? Suelo. Tengo una no voy a última decir que lo curiosidad. haga siempre, pero vamos. Tengo una última curiosidad. Me he metido estos días un par de veces, mientras pensaba qué preguntas te iba a hacer y de qué íbamos a hablar, en esa página web que llevan otras personas, pero que tú toleras y consientes y aceptas, ¿no? Que, por cierto, está muy bien hecha la página. La verdad es que está muy bien. Javier Marías, la página de Javier Marías. Y en esa página me he encontrado que una de las cosas, no sé si al principio, una frase tuya que has dicho muchas veces, ¿no? Y es que, en el fondo, todo el mundo sabe quién, llegado el caso, el rostro, conoce el rostro de quién, llegado el caso, te traicionaría. Entonces la pregunta es, ¿soy yo por ventura, maestro? Me temo que sabes muy bien la respuesta. Sí. Pues nada más. Yo creo que... Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Javier. Muchas gracias. ¿Quieres que hagamos preguntas, no? ¿Qué hora es? No lo sé. Sí, como mucho 3, si quieres. Di por la hora. Vamos a ver, la hora es tardía. Quedaría tiempo para un máximo de 3 preguntas breves. Si hay alguien que se muera de ganas de sobre hacerlo. todo si alguien pretende que luego firme algún libro, porque si hay que añadir que firme algunos, pues entonces será más tarde todavía. A lo mejor nadie quiere que firmes nada. No, por eso digo, si alguien quiere, sí. La fotografía de la cubierta, ¿quién qué? Yo. Bueno, viene de, vamos a ver, casualmente es una portada que yo había utilizado ya en un libro mío en el año 99 en la edición inglesa de un libro mío de cuentos que se llama Cuando fui mortal. Y a veces en algunos países me consultan respecto a las portadas, en otros no. Y en otros no quiera usted saber, por cierto, cuando no me consultan las cosas que a veces me llegan a salir. Las portadas rusas son particularmente temibles, dicho sea de paso. Pero en esta ocasión pues me preguntaron, ¿tienes alguna idea? ¿Se te ocurre algo en Inglaterra? Y bueno, hombre, un libro de cuentos pues es lo bastante variado para que casi cualquier cosa quepa. Y le sugerí esta imagen de la cual yo tenía una postal desde hacía muchos años. Esto fue en el año 99. Y ahora, al publicar esta novela, pues con ese título, que yo suelo poner los títulos más bien al final, dicho sea de paso, cuando ya he terminado o estoy cerca de terminar, pues con ese título me acordé y pensé que quizá, evidentemente que un libro mío hubiera tenido la misma imagen en Inglaterra, no es un libro que se haya visto aquí, daba lo mismo. Y se me ocurrió que la fotografía es de un fotógrafo que se llama Elliot Erwitt, si no recuerdo mal es de los años 50, creo, primeros 50 creo, y es de Magnum. El fotógrafo se llama Elliot Erwitt. Está en la página de Copies. En la página del copyright, en la página de los créditos, sí, están las referencias, sí. Yo la única pega que tengo es que... Casi siempre elijo yo las portadas de mis libros. La única pega que tengo es que en esta ocasión han preferido enfatizar a ella que a mí, que soy el modelo que hay ahí, como seguramente ustedes han apreciado ya. Sí, en los años 50. Sigamos. Pues dos preguntas más si es que las hay. ¿Parece que no? Ah, sí. Me gustaría saber, es una pregunta un poquito personal, sí. Es una pregunta un poquito personal. Me gustaría saber si tiene algo de
es algo hipocondríaco por la enfermedad asociada a uno de los personajes. Yo, Sí, me ha parecido que era como muy detallado y he pensado, a lo mejor pensó en algún momento que podía tenerla. no, que yo podía tener esa enfermedad. No. Como tiene humor de... Dios me libre. Dios me libre, porque es muy grave y... No, vamos a ver... no, yo era más hipocondríaco de jovencito. Ahora lo sé mucho menos. Sí, de jovencito, así con 18 años o tal, me acuerdo que hubo cólera en no sé dónde, no en España, sino no sé dónde. Entonces iba a la Enciclopedia Británica a mirar cólera y tal, y qué síntomas eran y esas cosas lo hacía. Pero luego se me pasó. Y hace muchos años que más bien soy de los que tiende a pensar, esto no va a ser nada, esto tal... no lo soy, creo que no lo soy especialmente. Bueno, el cierto detalle, pues bueno, la propia explicación de la enfermedad es necesaria en un momento dado. Y bueno, si hay un cierto detalle, pues debo decir que también fue gracias a una pequeña colaboración de un personaje de la novela. De un personaje de la novela que sale, bueno, no personaje porque no sale él, pero sale mencionado, que es el doctor José Manuel Vidal Secanell, que sale mencionado en la novela y que está aquí en la primera fila. Él me dio algún detalle de tipo técnico. Échele la culpa a él más que a mí. Una pregunta, Javier. Recuerdo que decías en una charla como esta acerca de Tu rostro mañana que visualizabas algunos personajes con personas que conoces, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que el personaje de Tupra, creo que veías a Pere de Reverte en concreto cuando me tratas de dar. No lo veía. Lo que dije que había algún elemento, pero no físico, precisamente. Bueno, por lo menos que lo porque además, si no recuerdo mal, aquel personaje de Tupra llevaba como unas patillas teñidas y como con un poco de caracolillo, cosa que no es el caso de Pere Reverte, por ejemplo. No, por supuesto. La pregunta en este caso sería el personaje de Javier de la novela de los enamoramientos. Yo lo llamo Díaz Varela, físicamente. ese personaje, sí. Sí, perdón, lo describe físicamente, pues no sé, algunos temas. ¿Te has basado en alguien a la hora de describirlo físicamente? Bueno, vamos a ver, sí. Los labios, la forma de mirar. Tiene algo que ver con el que yo fui hace ya unos cuantos años. En fin, no con mi yo actual, pero con el que sí fui hace quizá unos cuantos años, ¿no? Y bueno, eso es algo que tampoco es muy raro. En fin, en varias de mis novelas yo a veces presto cosas mías, sean algún rasgo físico, sea alguna costumbre, sea alguna pertenencia, por ejemplo, y casi siempre que lo he hecho, no por otra cosa, a veces que porque uno echa mano de lo que tiene a mano, valga la redundancia. Y a veces uno está escribiendo y tal con su máquina Olimpia, que por cierto ya la tengo cascada de nuevo, a ver si me consiguen ustedes alguna de estas de carrera de Lux. Es patético, que sigas escribiendo una Bueno, ¿qué quieres? No es patético, o sea, gracias a eso tengo todavía mecanoscritos corregidos a mano que ahora se aprecian mucho, porque como ya no hay, ya nadie los tiene y tal. Entonces, a veces uno pues está y dice, bueno, y a ver, pues no sé, por ejemplo, en Tu rostro mañana hay un momento en el cual pues en la casa de un medio pintor, en fin, un falsificador o copista y tal, pues se menciona que tenía un cuadro de tal y cual, y bueno, y a veces dices, bueno, pues yo eché mano de algunos que están en mi propia casa, le presté no es que yo pensé, bueno, tampoco yo es que sea un magnate, tengo un poquito de dinero y tengo algunos cuadros que están al alcance, por tanto, de otra mucha gente. Y podrían estar al alcance de este individuo y se los presto. Entonces, otras veces presto un rasgo. Ahora, eso sí, siempre que presto algo mío suele ser a los personajes, digamos, más turbios o más ominosos o incluso siniestros, como este que usted doy. Con esto no revelo nada porque han tenido ustedes varios años para leer Tu rostro mañana. De manera que, en fin, prefiero no destripar nada de esta, que lleva 3 semanas, pero Tu rostro mañana acabó de publicarse hace más de 3 años. Si ustedes no la han leído, pues es culpa ya de ustedes, no mía. Entonces, este es un personaje siniestro y este tenía, por ejemplo, pues eso, mis cuadros y no sé si algo más. Pero en este caso, pues habría un ciertos rasgos físicos del que yo fui cuando era más joven, sí. Por cierto, ¿has recibido alguna invitación del Ministerio de Turismo de Sri Lanka? ¿De Sri Lanka? No. Porque como yo sé que en tus novelas no hay nada casual,
De repente, uno de esos gorrones tacaños y sin orgullo quiere que le reserven billetes en lugares que se llaman, no sé, Baticaloa y Trincomalí. Los he buscado, Javier, y están en Sri Lanka. Están en la costa este de Sri Lanka. ¿Por qué los has buscado? Podrían haber sido inventados también. No eran inventados. Esas cosas se huelen. Ya. Bueno, no. ¿Y? No. Que se había recibido alguna invitación. No, ni siquiera me acordaba que estaban en Sri Lanka, ¿no? Ni siquiera me acordaba ya de eso. Bueno, pues nada más. Bueno, pues muchas gracias de nuevo.